Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Club de Prensa Colombia. Soy Jesús Prado y es un gusto estar en compañía de dos colegas, dos maestros periodistas colombianos para analizar también los temas más importantes y destacados dentro de la coyuntura noticiosa nacional. En primera instancia, saludamos a Juan Manuel Ruiz. Él es director de noticias de la FM de RCN, nuestra cadena Lean Radio. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias por estar aquí. Chucho, por este inmenso honor estar aquí compartiendo con ustedes y con otro grande del periodismo colombiano que ya usted presentará. Claro, el honor es mío tenerlos y poderlos juntar. No ha sido fácil. Ahí después, en la mitad del programa, les contaré cómo fue poder juntar al director de noticias de la FM Fin de Semana, Juan Manuel Ruiz, con el subdirector de nuestro canal aliado en Colombia, Noticias RCN, Gustavo Nieto. Gustavo, gracias por estar aquí, de verdad. Muy amable. A ti por la invitación. Un privilegio estar con Juan Manuel, contigo, y poder compartir este espacio con ustedes. Y digo que no ha sido fácil no porque no quisieran. La voluntad está. No ha sido fácil por los horarios, por las responsabilidades que cada uno maneja. Juan Manuel está mañana con programa al aire. Gustavo acaba de salir de noticiero de mediodía, así que a los dos de verdad, de corazón, muchas gracias. Muy felices de estar acá. Y vamos a hablar de la histórica decisión en Colombia, la que tomó el Consejo Nacional Electoral al sancionar la campaña de Gustavo Petro 2022. Ha encontrado el CNE que violaron los topes electorales por más de 3.000 millones de pesos. Se habla además de financiación prohibida por un valor de 500 millones de pesos. Los sancionados son hoy el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien en ese momento era gerente de la campaña, la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Mogollón. Además, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. El presidente Gustavo Petro ha rechazado el fallo, asegurando que nunca recibió financiación proveniente del narcotráfico y ha responsabilizado además a la oposición de estar detrás de estos hechos. Veamos. Con 6 votos por el sí y 3 por el no, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, con presencia de 2 conjueces, sancionó la campaña Petro Presidente de 2022 por violación de topes electorales y financiación prohibida por más de 3.500 millones de pesos. Según la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, entre la primera y segunda vuelta presidencial se violaron los topes por más de 3.000 millones de pesos. Esto además porque la campaña omitió reportar más de 3.600 millones. En particular, para la segunda vuelta se recibió financiación prohibida por más de 556 millones de pesos, el pago a testigos electorales y un aporte realizado por la Unión Sindical Obrera Uso. La sanción. La ponencia sancionó a Ricardo Roa, quien entonces era gerente de la campaña, a la tesorera Lucy Mogollón y a la entonces auditora María Lucy Soto. La multa que tendrán que pagar está por casi 6.000 millones de pesos. La sanción también alcanza a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, quienes tendrán que pagar más de 1.100 millones de pesos. El Consejo Nacional Electoral también solicitó remitir copia a la Comisión de Acusación de la Cámara y a la Fiscalía General. Esta última autoridad judicial tendrá que investigar si el ahora presidente de Ecopetrol presuntamente incurrió en conductas como fraude procesal. Para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido Ricardo Roa frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen. Esta es la primera vez que se impone una sanción a los responsables de la financiación de una campaña presidencial. Estas sanciones son administrativas y en el caso del presidente Gustavo Petro, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes avanza en otra investigación. Analizamos la noticia y hace unos minutos, para poner ya elementos sobre la mesa y discutir y poder tener varias aristas sobre el tema, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha puesto una comunicación en tuit. Dice: siempre he creído y confiado en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa que tiene recursos a los que acudiremos con todas las herramientas jurídicas pertinentes. La decisión no es definitiva y podemos demostrar plenamente nuestro buen proceder en todas las actuaciones a mi cargo. Confío plenamente en que luego el recurso de reposición que interpondremos en tiempo, la decisión no podrá ser diferente de absolvernos de todos los cargos y o declarar caducidad de la decisión. Esto es noticia. Hace unos minutos apenas acaba de publicar Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, estas palabras. El tema sobre la mesa, la posición de Ricardo Roa, distinta a la del presidente, que la analizaremos más adelante. Es un fallo histórico, ¿verdad, Juan Manuel? Gustavo, primera intervención, Gustavo. Gracias, Chucho. Sí, es un fallo histórico, por supuesto, porque la sanción pues es ejemplar, claro, y más por el momento, ¿no? Apenas a semanas, digamos, si es que ya no estamos metidos pues en la campaña electoral de la presidencia de la República y todo lo que se viene. Entonces no deja de ser un precedente bien interesante para nuestra democracia, pero también en mi opinión es un poquito contradictorio, porque primero se da un poco tarde, en mi opinión, y segundo, pues se nos volvió costumbre que este tipo de cosas pasen. Es una sanción, claro, administrativa, y seguramente la Fiscalía, como sabemos, tiene varias líneas de investigación sobre el tema,
pero es habitual que los políticos hagan en sus campañas este tipo de cosas y en últimas lo que tenemos que ver es que la campaña de hace 3 años largos pues tuvo un desequilibrio que por supuesto se puede presumir pues le generó algún tipo de ventaja a quien ganó por encima de quien seguramente cumplió con lo que la reglamentación ordena. Entonces yo sí creo que más allá de la sanción la pregunta es, hombre, de verdad nuestra democracia no puede seguir permitiendo que estas cosas pasen y simplemente pues como que nos acostumbremos, porque ha pasado en otros momentos, ¿se acuerda? El gerente de la campaña Santos terminó preso, y si vamos más atrás pues Samper ni hablemos, ¿no? Pues claro, con todo lo que pasó con los directivos de esa campaña. Entonces pasan los años, pasan las décadas y pareciera que se vuelve letra muerta lo que la ley ordena. Así es. Y pues más allá del origen de los recursos o más allá de que se haya hecho a destiempo o de la forma que no es, preocupa que se siga haciendo y que los políticos no entiendan que eso simplemente no está bien. Sí, que no está bien. Y lo agravante aquí, Juan Manuel, es que el presidente está en ejercicio. La investigación llegó, el fallo llegó mientras Petro sigue siendo presidente. De acuerdo, Chucho. Sí, esto es un asunto muy complejo, diría yo, porque no veo por dónde se pueda empezar a realizar una trama que evite una situación de esta naturaleza. Bien lo decía Gustavo, en la campaña del 94 se le metieron de frente dineros del narcotráfico a Ernesto Samper. Se comprobó fehacientemente que el cartel de Cali había financiado esa campaña, a espaldas o no de Ernesto Samper. Pero entraron. El narcotráfico entró, la plata entró, ¿verdad? Y luego vinieron otras campañas a las que también entraron platas. Por ejemplo, yendo nomás aquí en el corto plazo. En el 2014, campaña Santos-Zuluaga, platas de Odebrecht. Y ahora, esta nueva comprobación con una palabrita que asustó a mucha gente, ¿no? Digamos que en los 500 y pico de páginas 600, de esta ponencia se habla de dineros ilegales. Y claro, tiene razón el presidente Petro cuando dice, en mi campaña no hubo dineros del narcotráfico. Sí, pero hay que aclararle al mandatario que es que cuando se habla de dineros ilegales no se está hablando necesariamente de dineros del narcotráfico o de dineros de la guerrilla. Es que es ilegal, por ejemplo, que sindicatos financiaran una campaña electoral. Por supuesto. Lo hizo la USO y lo hizo FECODE, el sindicato de los maestros, y la USO financiaron con recursos seguramente públicos la campaña del presidente. Entonces, a donde quiero llegar yo es que, ¿cómo se controla esto? Si son chorros de dinero circulando en bolsas negras a las que, bueno, en el caso de Odebrecht 2014, se hablaba también de cajas, ¿no? De cajas, incluso creo que Armando Benedetti debería contar todo lo que sabe de la campaña del 2024, del 2014. El ministro Benedetti tiene mucho que contar ahí porque él vio y ha amenazado varias veces con contar lo que sabe. En la de Samper, en cajas de regalo, que coordinaba Alberto Giraldo, en fin. ¿Cómo se controla eso? Si yo invito a los que nos están viendo a esta hora, que se pongan en situación. Hay un evento masivo, 50.000 personas en la Plaza de Bolívar. Usted tiene que darles refrigerios, usted tiene que darles transporte, hacerlo transporte. Llegar. ¿Cómo paga eso y cómo consigna eso? ¿Cómo lo registra? Eso no lo controla nadie. Yo creo que aquí hay un lugar bastante oscuro por donde se ha metido dinero de toda clase en las campañas. Ahora, los topes son enormes. Para claridad de los televidentes, yo quisiera hacer una conversión, la hice antes de empezar el programa. Estamos hablando que lo que dice el Consejo Nacional Electoral es 5.355 millones de pesos. Esos son 1,4 millones de dólares. De dólares. Eso es plata. De hoy. Claro. Eso es plata. Aquí en Colombia, en Ecuador o en Estados Unidos, 1.400.000 dólares es plata. Claro. Hay que hacer algo, como dice Juan Manuel, hay que mirar la ley, hay que mirar las reglas, hasta dónde se están quebrando y qué deberíamos hacer como ciudadanos para poder fiscalizar, que ahí también debemos tener un papel fundamental. Claro, uno creería que la reglamentación es clara. Por un lado, la Fiscalía abre líneas de investigación. Por el otro lado, la Comisión de Acusaciones del Congreso, pues que lamentablemente... De absoluciones. De absoluciones. ¿No? Y esa es la que va para el presidente Petro, claro, también para claridad de los televidentes. Pero ¿no? Entonces yo creo que es frustrante porque la cosa termina en que al final del día pues pagan una multa de 6.000 millones de pesos. Incluso ahí hay un reto para Colombia Humana y para la misma Unión Patriótica. Van a presentar listas ahora para elecciones. Ellos
dicen, pues pagamos para poder quedar tranquilos con nuestra personería jurídica sin No, problemas. sí. Bueno, si pagan es porque aceptan la decisión del Consejo Nacional Electoral, o sea, aceptan la culpabilidad. Claro, la comisión del error, claro. Porque para quedar limpios y poder seguir en nuestras... Entonces la cosa termina en que, pues bueno, yo pago y seguimos. Ya el gobierno está a 8 o 9 meses de terminar. Sí, hay una indignación y yo no recibí lo que dice Juan Manuel, platas del narcotráfico, nadie ha hablado de eso. Es que hubo ingreso irregular de dineros, que es distinto. Y que no se dineros que no... Es que ese es el punto, no se declaró. Y dineros que sí, no deberían haber entrado porque no, los sindicatos no tienen por qué aportarle a esta ni a ninguna campaña política. Entonces yo creo que para el ciudadano es muy frustrante porque Juan Manuel hace un resumen, lo mencionábamos desde hace 40 años, bueno, y si miráramos más para atrás, pues seguramente sí, tal vez no tenemos el conocimiento, pero así es y no pasa nada. Y el ciudadano siente que finalmente si yo quiero tomar ventaja en unas elecciones, la tomo, que al final del día termino mi mandato y veré cómo la Comisión de Acusaciones como presidente no me va a hacer nada. Seguramente el gerente, bueno, en el caso de la campaña Santos, Roberto Prieto terminó pues preso. Sí. Pero finalmente el presidente tampoco le pasó mayor cosa y a los restos de cuadros tampoco y finalmente la cosa queda ahí. Y fue presidente. Ahora, ahí hay una arista en lo que está relatando Gustavo Chucho y es ¿cuál es la responsabilidad política entonces del presidente? O sea, el presidente simple y llanamente dice, no, yo para eso nombro gerente de una campaña y eso no es problema mío. Dejémoslo en manos del gerente, del tesorero y la auditora. O como decían en los tiempos de Samper, que Santiago Medina, en un libro que escribió también Santiago Medina, fallecido y que era tesorero de la campaña, el presidente dijo, supuestamente Santiago Medina, hagan lo que quieran, pero que yo no me entere, más o menos, ¿no? Ustedes verán allá cómo resuelven el asunto. Y fue la famosa frase de que si sucedió fue a mis espaldas. Fue a mis espaldas. Y eso se volvió carrera y eso se quedó así. Y esa puede ser la disculpa de hoy, ¿no? Todo esto sucedió a espaldas del presidente Petro y quienes financiaron o se pasaron los topos tendrán que responder. Tengo solamente una inquietud y no sé si estoy mezclando peras con manzanas, pero en estos topes estarán los 15.000 millones de los que hablaba Armando Benedetti. Que amenazó en algún momento con revelar y que nos vamos para la cárcel. Nos vamos todos para la cárcel. Nos vamos todos para la cárcel y entonces serían 15.000 millones larguísimos además, ¿no? Mucho dinero. Y yo quisiera ahí agregar algo que creo en lo que pues todos de alguna manera pienso tenemos algún nivel de preocupación y es cómo desde el gobierno en este caso pretende deslegitimarse al tribunal que ejerce en este caso la autoridad, la sanción, que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces el problema no es mirar si fue cierto o no que pasó lo que pasó, y yo entiendo que el presidente diga yo no estoy de acuerdo con el fallo, pero que incluso señale de que es que lo que pasa es que hay abogados haciendo favores personales y politiqueros. Ha sacado una de esas conexiones que no tienen razón de ser. Es decir, no le queda bien al jefe del Estado mermar al mismo Estado en su estructura institucional. Que lo mismo incluso pasa con la Corte Constitucional y la expectativa que hay con la reforma pensional. Entonces se ha dedicado a minar al presidente, al magistrado Ibáñez, de una forma, en mi opinión, atrevida, porque lo primero y lo que mandaría a cualquier sociedad moderna y verdaderamente democrática es que el presidente acate, así esté o no de acuerdo. Y como bien lo dice Roa, hay unos mecanismos que me permite la ley para ver cómo yo demuestro que eso que dicen ellos no pasó. La ley lo permite, entonces ahora, es más preocupante por ese lado, en mi opinión. Desde lo ético, violar esos topes es un sinónimo de corrupción. Si vamos a lo ético y si vamos al plano ético, que el presidente también en muchos aspectos ha cuestionado y siempre se ha... Cuando echamos para atrás la película, cuando estaba en el Congreso, siempre decía, no, que la ética, la moral. Pues si vamos al plano ético, el señor, violar los topes es corrupción. Y el señor está por esa vía haciendo parte de un acto de corrupción. Es que yo digo que ese es el peligro y eso le cae no solo al presidente Petro, sino a muchas personas. Ese es el peligro de ponerse usted de moralista, ¿verdad? Exactamente. Que por tratar de dar buenos consejos termina dando malos ejemplos. Y es que, claro, el presidente llegó al poder aupado en la fama de una especie de inquisidor en el Congreso contra la corrupción y contra los demás, donde todos los demás eran malos, corruptos, perversos, paramilitares, asesinos, de todo, y él representaba el bien. Ahora está en el poder y se da cuenta que el asunto no es quizás como él lo pensaba.
Cuando estalla el escándalo de la unidad de gestión del riesgo, ¿qué palabra usó? No dijo, son corruptos, dijo, me traicionaron, ¿no? Olmedo López, el principal responsable del escándalo de corrupción, era un militante del M-19 Sí. que el presidente conocía hacía muchísimo tiempo. ¿Hizo campaña con él? Pero no le dijo corrupto, le dijo traidor. Y le ha tocado cambiar el lenguaje. La política es eso, ¿no? El arte de adaptar la palabra a cada circunstancia. Y ahora ha vuelto a esgrimir dos términos, ¿no? Que son golpe de Estado, claro, volvió a decirlo, claro. que este es un golpe de Estado, y está hablando también de constituyente. O sea, si los fallos no me favorecen, hay que cambiar la Constitución. Increíble. Si los fallos me favorecen, hay que mantener y respetar a las instituciones. Es que una cosa es estar y otra cosa es hallarse. Y hay un punto también, antes de ir a la primera pausa, que quisiera dejar sobre la mesa. No es fácil en Colombia hacer política, pero tampoco es barato hacer política. Y ojo, porque no me tomen a mal, y no quiero que los excelentes me estén tomando a mal, de que estoy justificando el ingreso de la plata o que las campañas reciban excesivo dinero. Pero es que en Colombia se acostumbraron las campañas a hacer unas campañas costosas. Yo he tratado de encontrar comparativos a nivel Latinoamérica y no hay parangón, no hay punto. Déjeme meterle una frase antes de que mande a la pausa el director del programa. Alguien le está parando bolas al chorro de billete que está corriendo en la campaña que supuestamente no ha comenzado. En esta del Porque la campaña que está en este momento en curso en Colombia todavía no está siendo auditada. Es decir, los gastos de ahora, estamos en pre-campaña. Apenas estamos mirando los de hace 3 años Sí, largos. exactamente. Entonces, imagínate lo que se viene. Y yo estoy completamente seguro que a pesar de la contundencia de lo que se está hablando en este momento, no creo que haya mayor preocupación de algunos políticos por mejorar esa situación. No, francamente, creo que en eso los ciudadanos deben sentirse un poquito frustrados de su clase dirigente. Y retomando el tema ético, sí creo que cada candidato, así sea una corporación pequeña, llámese consejo, llámese asamblea departamental o sea presidencia de la República, cada candidato sí tiene que hacer un ejercicio ético de decir y de declarar y de ser parte, no lavarse las manos, como lo decía Juan Manuel o Gustavo ahora, dejarle esto al auditor, al tesorero o al gerente de campaña, y esto también hace parte de usted, señor candidato. Usted tiene que hacer y estar pendiente de sus cuentas y declarar la plata que le entra. Vamos a hacer la primera pausa. Ya regresamos aquí a Club de Prensa Colombia. Seguimos en Club de Prensa Colombia, hoy con Gustavo Nieto, subdirector de Noticias RCN, Juan Manuel Ruiz, director de Noticias de la FM Fin de Semana. Y seguimos hablando de lo que ha pasado en Colombia esta semana, y es que en la ponencia del Consejo Nacional Electoral se analizaron documentos, facturas y testimonios que, según el organismo, evidenciaron los gastos irregulares y la violación de topes en la campaña. En el siguiente informe les contamos cuáles son. El Consejo Nacional Electoral concluyó que la campaña Petro Presidente 2022 incurrió en irregularidades graves de financiación y violación de topes electorales. Violación de tope de gastos, 3.042 millones de pesos. Gastos no reportados, 3.698 millones de pesos. Es decir, el organismo detectó, según la ponencia, que hubo aportes prohibidos, gastos sin reportar y movimientos contables que superaron por mucho los límites legales. ¿Pero cómo? Primera vuelta. Según documentos, testimonios y facturas revisadas por el Consejo Nacional Electoral durante la primera vuelta, FECODE habría realizado un aporte de 500 millones de pesos sin ningún registro oficial. El principal sindicato petrolero, la USO, donó 121 millones de pesos en la primera vuelta sin reporte alguno. La campaña también omitió el pago a 30.256 testigos electorales por más de 931 millones de pesos y gastos de propaganda que alcanzaron los 356 millones. Segunda vuelta. En esta etapa del proceso electoral, el CNE identificó otros vacíos. La campaña no reportó el costo del evento del 19 de junio del 2022 en el Movistar Arena, día en que ganó la presidencia Gustavo Petro, valorado en 100 millones de pesos. También se habría omitido nuevamente pagos a testigos electorales, esta vez a unos 5.328 por una suma de 177 millones de pesos. Tampoco hay registro de los gastos realizados por la Colombia Humana por más de 530 millones. Y de nuevo, encontraron aportes sin registro de la Unión Sindical Obrera por más de 379 millones de pesos.
Seguimos con el análisis. En el segmento anterior, Gustavo ponía el elemento político de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, refiriéndose a la composición del Consejo Nacional Electoral, cómo están los magistrados, cuál es el origen político de cada uno de los magistrados y cómo quedó la balanza, según él, inclinada por un tema político. Voy a poner sobre la mesa ese factor. ¿Hay política detrás de la decisión para ustedes del Consejo Nacional Electoral? Juan Manuel. A mí me parece que hay una aberración en el principio o en la génesis del Consejo Nacional Electoral. Y es que realmente a uno le cuesta mucho considerar como magistrados a quienes son realmente políticos. Quienes están ahí son políticos, han hecho política, han estado vinculados a los partidos políticos, no tanto vinculados a la judicatura, no tanto vinculados al Poder Judicial. Y yo creería que el Consejo Nacional Electoral, no por dedicarse única y exclusivamente a temas electorales, no debería tener juristas de renombre al frente. Yo sí creo que hay que modificar el Consejo Nacional Electoral, porque en otras oportunidades se ha presentado la misma discusión. Esto fue de carácter político, este fallo fue en política, a mí no me conviene. Cada quien, cada país, cada presidente de cada país va reaccionando frente a los fallos dependiendo de cuál es la composición del Consejo Electoral. Yo creo que al frente de ese organismo tienen que estar juristas de las primeras calidades. Ahí hay unos de pacotilla, lo digo con mucho respeto, gente que no, lo ha habido a lo largo de la historia, gente que no merece el menor respeto, que uno siquiera le diga magistrado, pero a uno le toca como periodista tragarse el sapo y dirigirse a su señoría como si fuera realmente un jurista de alguna trayectoria. Ahí hay una aberración y creo que eso es un factor que de todas maneras incide. Buen punto. Gustavo, ¿sí hay el elemento político detrás? Sí, es decir, yo sí pienso que la naturaleza misma del Consejo Nacional Electoral de raíz pues está, digamos, tergiversada. Por eso mismo, porque de hecho representan sectores políticos, las personas que están allí. Y por supuesto eso hace que eventualmente sus decisiones puedan ser fácilmente cuestionadas o por lo menos permitan que quienes se vean afectados por esas decisiones tengan argumentos para dudar sobre la seriedad de la investigación o del fallo mismo. Entonces creo que sí estamos en mora, primero, de que lo que decíamos al principio, de que los políticos hagan su tarea de hacer campañas de manera honesta, correcta, de acuerdo a al rigor de la ley, y también creo que es un buen momento para poner sobre la mesa la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral sea revisado en su conformación. Plantear una reforma. Pues es que yo creo que las decisiones son muy graves y el hecho de permitir que haya siquiera una sombra de duda sobre las personas que están allí, pues hace que sus fallos sean fácilmente cuestionables y lo que se genera es más política, ¿no? Claro. Entonces, si a mí la Corte Suprema de Justicia me condena, pues puede que yo no esté de acuerdo, pero pues... Es la Corte Suprema. Pero aquí pasa lo que está pasando. Okay, pero el presidente tuiteando y diciendo y tal, y poniendo que pueden ser informaciones acomodadas dependiendo de su interés, claro. Pero lo que sí es cierto es que pues allí hay unos magistrados que eventualmente pueden generar algún nivel no de representatividad al del ciudadano, que sería lo importante. Claro, teniendo ese contexto y ese panorama, no le da pie a Gustavo Petro para decir que no va a acatar la decisión y que no la acepta, por mucho que estemos conociendo este panorama político de la composición del Consejo Nacional Electoral, porque el argumento que está utilizando el presidente ahora es ese, que como es un fallo político no lo va a acatar y que como hay unos intereses políticos, él no va a aceptar lo que le han impuesto como multa y como sanción. El problema es que desafortunadamente al presidente todo le parece político, todos los fallos le parece político. No estuvo de acuerdo tampoco con la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá en relación con la segunda instancia en el caso de Álvaro Uribe. Cuando fue la jueza Sandra Heredia, acataremos la decisión y arropamos, y a esta jueza hay que cuidarla y hay que protegerla. Vino entonces el fallo del Tribunal Superior y entonces ahí ya hay un nuevo atropello de la justicia. Entonces, si solamente la institucionalidad a usted le sirve cuando le conviene o le favorece y no cuando lo termina perjudicando, entonces estamos realmente en un problema grave, porque estamos hablando del presidente de la República. Claro. Yo creo que más allá de que eventualmente se considere que el Consejo Nacional Electoral tenga algunos problemas de conformación, pues la obligación, sobre todo de quien
detenta la jefatura del Estado, es comprometerse a cumplir los fallos, le gusten o no, le favorezcan o no. Sí. Es que el presidente constitucionalmente representa eso, la unidad nacional y el respeto al Estado y a la conformación de la arquitectura jurídica del Estado. Entonces, verlo... al magistrado Ibáñez lo ha calificado también de político. Claro, presidente está haciendo de la Corte política Constitucional. y es el presidente de la Corte Sí, Constitucional. Entonces, lo que dice Juan Manuel creo que es perfectamente claro. Al presidente no le sirve nada que no sea lo que él está pensando. Incluso la deslegitimación misma de los entes territoriales, por ejemplo, de los alcaldes, de los gobernadores, los que no estén con él simplemente los desprecia e incluso hasta ha habido decisiones caprichosas en términos de presupuestos y obras, de infraestructura y cosas, simplemente porque quien está ahí no le parece. Y lo mismo pasa con las cortes y con los jueces que eventualmente fallan en contra de lo que él piensa. Entonces creo que hay un problema doble por quien emite el fallo, en el sentido de que podemos mirar si es que de verdad ese tribunal es lo que debe ser, y quien recibe el fallo, que tampoco lo acata respetuosamente como debería ser. ¿Debe Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, gerente en su momento de la campaña, renunciar, Juan Manuel? Claro, claro que sí. Tiene que hacerse a un costado y por lo menos, como se ha dicho... ¿Cuántos años llevamos oyendo ese cuento, Gustavo? No, me hago a un costado para no entorpecer las comunicaciones y las investigaciones que se hagan del caso. Tiene que hacerlo, además porque eso termina impactando directamente a Ecopetrol. En la entidad, claro. Y bueno, nosotros no quisiéramos a Ecopetrol metida por allá, quién sabe en qué berenjenales, con un gerente que no solo está teniendo que responder por esto, sino que por ahí también se mencionan otras cosas. Tiene que irse y tiene que hacer uso de su legítimo derecho a la defensa. Gustavo, tiene que irse. Sí, sí, hay un tema reputacional. Es que él preside la empresa más importante de este país y no podemos darnos, lo dijo José Manuel Restrepo ayer, creo, hombre, de verdad es demasiada responsabilidad para que una persona que esté en tal nivel de cuestionamiento actúe como si nada estuviera pasando. Y además él lo dijo públicamente, si esto llegase a pasar, soy el primero en tomar la decisión. Que lo haga entonces. Exacto, entonces que cumpla con lo que dijo. Pero también es que vale la pena retomar el caso de las infiltraciones de Calarcá y el general Huerta. Sí, ese es un tema muy complejo. Cualquier gobierno diría, hombre, más allá de que creamos o no en la inocencia de estas personas que están en todo su derecho de creer que, porque hay una presunción de inocencia, por supuesto, lo legítimo sería, hombre, quítense mientras los investigan. Tuvo la Procuraduría que tomar cartas en el asunto, porque era una cosa que incluso debió haber nacido del propio gobierno. De acuerdo. Sí. ¿No? Tan creemos en la inocencia de estas personas que las vamos a decir que se quiten para que la investigación sea transparente, pero esas cosas lamentablemente en este gobierno El otro no pasan. elemento, para claridad de los televidentes, especialmente fuera de Colombia, es que directamente esta decisión del Consejo Nacional Electoral no salpica, no tiene que ver con el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Ya lo anticipábamos en el primer segmento, y es que el juez natural del presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Claro, el Consejo Nacional ha compulsado copias a la Comisión, así como se ha compulsado copias a la Fiscalía para que investigue, pero el juez del presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Les pregunto a ustedes antes de ir a la segunda pausa, ¿pasará algo? Aunque ustedes ya lo anticiparon en el bloque anterior y creo que estamos claros en la respuesta. ¿Pasará algo con la compulsa de copias a la Comisión? Nada, absolutamente nada. Y eso está respaldado por la historia. Con semejante caudal de pruebas que hubo en el 94-95 contra la campaña de Ernesto Samper, y ahí estuvo Heine Mogollón y estuvo la Comisión de Acusaciones del lado del presidente. No va a pasar absolutamente nada, no va a pasar de este escándalo. Además porque le quedan 10 meses al Congreso, menos 9 meses. Sí, pero no va a pasar. Congreso, Juan Manuel y yo, que tal vez tuvimos la oportunidad de... Cuando Chucho no había nacido. Sí, no, tampoco. De ser testigos de semejante escándalo que fue el proceso 8000, muy hábilmente desviaron la discusión, creo yo, me corregirá Juan Manuel, en si el presidente sabía y no en si las platas habían entrado o no. Y entonces absolvieron al presidente en el sentido de que, es que él nunca supo, pero las platas entraron. Entonces digamos que soy absolutamente pesimista, no creo que vaya a pasar nada. Y por el lado de la Fiscalía, teniendo el antecedente que muchos en Colombia en este momento están hilando, y es que al parecer pues la fiscal ahora es que se está como despertando de lo que tiene que hacer, ahora es que está anunciando investigaciones, hay que ver lo que pasó con el tema de Calarcá, y curiosamente anuncia la investigación, medidas contra 2 exministros del gobierno Petro, que parece que la sacara como de ahí, como de la gaveta, tener las listicas. ¿Con la Fiscalía pasará algo también? De pronto la Fiscalía sí puede hacer alguna que otra cosa, pero hay cosas que
en la propia Fiscalía y en el propio sistema judicial se demoran muchísimo. Todavía no hay realmente gente acusada gravemente de lo que ocurrió en el 2014 en esa campaña presidencial. Ahí están todavía, no les han resuelto. No creo que en el corto plazo vaya a pasar con esto tampoco. ¿El papel de la fiscal? Sí, arrancará una investigación, no lo dudo. De hecho, ella ya se comprometió, hay 2 líneas de investigación, tal, pero eso no se va a resolver en meses. Es probable que pasen años y estemos todavía esperando resultados. Lamentablemente es así. Vamos a hacer la segunda pausa aquí en Club de Prensa Colombia. Regresamos en unos minutos. Recta final en Club de Prensa Colombia y hablemos un poco de lo que ha pasado con los implicados. En el caso del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha presentado una tutela en la que pide dejar sin efectos la decisión en su contra. Veamos. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá. El documento pretende que se reabra la etapa probatoria. Según Roa, no se tuvieron en cuenta muchas de sus pruebas. También pide que se suspenda la decisión sancionatoria para evitar perjuicios patrimoniales y reputacionales. Adicionalmente, los partidos políticos Unión Patriótica y Colombia Humana se pronunciaron sobre esta sanción. Abiertamente, esta decisión viola flagrantemente derechos constitucionales. Desde la Unión Patriótica, desde nuestro equipo jurídico, haremos todas las respuestas de carácter legal a nivel nacional e internacional contra esta nueva afrenta. Para los partidos políticos se están cometiendo violaciones a los derechos desde el punto de vista jurídico. Estamos en la recta final, vienen las conclusiones, pero antes quiero dejar simplemente un aspecto sobre la mesa de tantos de los que hemos hablado esta tarde y tiene que ver con las instancias judiciales a seguir. ¿Pueden revertir el fallo? ¿Creen ustedes que hay manera de echar para atrás a raíz de todo lo que están anunciando los simpatizantes de tanto Colombia Humana como Colombia Humana y como el Pacto Histórico que están anunciando a través de sus equipos jurídicos, acciones para impugnar? ¿Creen ustedes que eso tiene reversa? Pues tienen todo el derecho a hacerlo. Es que volvemos a la institucionalidad. Si existen mecanismos jurídicos a los cuales se pueda apelar, pues háganlo, por favor. Insisto, lo mismo ocurrió con el caso Uribe, ¿no? Acudieron a las instancias, una jueza condena a 12 años y los abogados de Uribe apelan y entregan pruebas y un tribunal fue capaz de revocarlo. En este caso se habla de una acción de tutela. Si él considera, Ricardo Roa, que hay cosas que no se tuvieron en cuenta, que se pueden enmendar y que se pueden aclarar, que lo hagan. Y que ojalá la justicia en esas instancias judiciales analice con toda la rigurosidad. Es que hay que respetar la institucionalidad y el derecho para todos. Si lo pueden hacer, que lo hagan y ojalá, pues uno no desea ver a nadie ni en la cárcel ni pagando semejantes multas. Que ojalá logren comprobar que lo hicieron bien. ¿Gustavo cree que puede funcionar el tema de impugnar el fallo? Claro, yo creo, y debería, claro, por supuesto. No necesariamente porque la decisión se cambie, pero porque como ciudadanos tienen todo el derecho a tramitar la posibilidad de revertir la decisión del Consejo Nacional Electoral. Abono la actitud del presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña, exgerente de la campaña, en el sentido de acudir al respeto a la decisión y también a las instancias que haya lugar para poder solucionar el tema, que creo es lo que corresponde. Yo no les pido que estén de acuerdo, claro, no están de acuerdo, pero que sí por lo menos recurran a la ley y al respeto a la institucionalidad, como bien lo dice Juan, para solucionar un tema que por supuesto ojalá lo pudieran solucionar y ojalá demostraran que de verdad pues no tienen en ese sentido nada que deber. Y ahora sí, como ya en la recta final, la manera de conclusión y tal vez como lo hacíamos en alguna época en radio con Juan Manuel, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos quedó del programa de hoy? A mí me queda la sensación, y esto es un punto inclusive para análisis en los segmentos posteriores de NTN 24, y es que sí se necesita una reforma y quizás política o una reforma electoral en Colombia que cambie cómo está en este momento compuesto y cómo funciona el Consejo Nacional Electoral. Creo que es una de las cosas que aprendí esta tarde con ustedes y quiero darle la palabra para que cada uno a manera de conclusión cierre el programa. Yo aquí estaba pensando en una cosa adicional, Chucho y Gustavo, además de esa reforma al Consejo Electoral. Una conclusión es que es muy difícil ser gerente de una campaña. También. Casi todos los gerentes de todas las campañas han resultado encartados, salvo algunos que lograron manejar eso con
mano férrea. Fabio Echeverry manejó una, ¿no? De las La de Uribe. Uribe, De las Uribe, sí. la primera, Sí, tal la vez. primera. Fabio Tal vez, Echeverry sí. Correa, Y él sí. parece que era absolutamente estricto y quisquilloso con eso, con ese rollo, pero casi todos los gerentes terminan encartados. Luigi, su hijo. Luigi después la de en la Duque. de Duque. En la de Duque, Correcto. claro. Sí, claro. Pero Sí. es muy difícil porque tendría usted que ejercer un control absoluto de las cosas y cuando se tienen tantas ambiciones que son muy naturales en los políticos de ganar, pues a veces resulta muy difícil. Pero evidentemente, ¿quién quiere ser gerente? Empiecen a pararle bolas a los gerentes de las campañas actuales a ver por dónde va el agua al molino. Gustavo. Sí, yo creo que la reflexión es en doble vía, ¿no? Por un lado, lo que hemos comentado sobre el Consejo Nacional Electoral y la necesidad de revisar su conformación y su naturaleza misma. Y por el otro lado, la actitud, en este caso, pues de este gobierno específicamente, de quienes detentan el poder frente a las decisiones, les gusten o no. Y yo creo que en ese sentido, pues la reflexión debería ser mutua, ¿no? Hombre, Claro. yo como gobernante debo tener la gallardía y la nobleza de asumir una actitud consecuente frente a una decisión. Y por el otro lado está la otra cosa que ha estado desde hace mucho tiempo además, ¿no? El Consejo Nacional Electoral desde que se creó ha tenido siempre ese halo ahí de duda por cuenta de la conformación misma. Pero digamos que esta coyuntura nos vuelve a plantear ambas circunstancias. Y retomo un poco de esto que acaba de decir Juan Manuel, aprovechando el último minuto que nos queda, y es que las campañas actuales, las precampañas, porque todavía estamos en precandidaturas, las precampañas sí deberían tener esto como ejemplo para que no les pase a futuro. Lo que está pasando, porque Colombia va a vivir a partir del otro mes, yo creo que ya en enero, las primeras semanas de enero, mitad de enero para adelante, ¿cómo le digamos? Caudal de información electoral. Y es porque entramos en la recta final, se van a escoger nuevo Congreso y presidente y vicepresidente a partir del próximo 7 de agosto. Así que ojalá las campañas ahora tomen nota de lo que está pasando y tengan claridad en sus cuentas, sirvan demostrarle al país que pueden de verdad ser transparentes, que pueden hacer las cosas como el pueblo las pide, como sus votantes lo exigen, con transparencia. Última pausa y regresamos. Antes de despedir, me acaba de llegar un dato y quisiera simplemente compartirlo con Gustavo y con Juan Manuel antes también de terminar el programa, y es que está hablando Eduardo Noriega. Eduardo Noriega es el delegado del Pacto Histórico en la campaña del 2022 y ha negado, Eduardo Noriega, que los aportes de FECODE, que ese dinero de FECODE dice fue específicamente entregado a Colombia Humana, y el dinero de la USO hubieran sido, oiga la palabra, y aquí quiero 30 segundos nada más, yo sé que la producción está que me ahorca por el tema del tiempo, pero sí quiero conocer la reacción de ustedes dos, y es que ha negado la triangulación. Ojo el término que está utilizando Eduardo Noriega, triangulación. Gustavo. No, yo creo que él tiene todo el derecho a defenderse y a plantear sus argumentos, pero que lo haga en las instancias que le permite la ley. Juan Manuel. Noriega sabe mucho de esa campaña, que siga contando. Y es muy cercano a Petro. Muy. Le sabe cositas. Muy amigo. Muy amigo también, sí. Bueno, llegamos al final del Club de Prensa Colombia. Le agradezco a nuestros invitados, Juan Manuel Ruiz, director de noticias de la FM durante el fin de semana. Invitación, Juan Manuel, a que sintonicen la FM Sí, señor. el fin de semana. Todos los fines de semana por 94.9. Se me fue el agua. Y Gustavo Nieto, subdirector de Noticias RCN, nuestra cadena aliada en Colombia. Gustavo, gracias. Gracias por estar aquí. A ti, Jesús, a Juan Manuel y a todos por la invitación. Muy interesante haber estado acá. Y a los televidentes también gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan adelante con la programación de NTN24. No se olvide consultar las redes sociales. Estamos en @NTN24, así nos ven, @NTN24 en X y en Instagram. Y también nuestro portal web www.ntn24.com. Gracias por su compañía.